bienvenidos en nombre de Colombia Líder, de la Escuela de Gobernantes, de la Conrad Adenauer, de Seguros Bolívar, del Banco de Vivienda, de la Fundación Saldarrega Concha, de USAID a través del proyecto Integra. Les damos la bienvenida a esta sesión que tenemos el día de hoy con el doctor Samir Zabaleta, sobre todo el tema de catastro multipropósito. Esperamos que esta sea una sesión provechosa para Colombia Líder, aportarle al país desde la manera académica. Es una parte de también formarlos a ustedes y fortalecer la democracia. Esperamos que esta sesión sea de su gusto. Al doctor Samir, bienvenido y gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. A todas las personas que se conectan, gracias por creer en Colombia Líder, por creer en lo que nosotros hacemos y sobre todo por sacar un poquito de su tiempo para aprender. Espero que le saquen el mayor provecho posible. Samir es un teso en este tema y sé que les va a aclarar muchas dudas. Lo ideal es que aprovechemos el espacio que lo tenemos hoy para preguntarle, para que aprendamos. A todas las personas que se han conectado nuevamente, agradecerles. Un saludo muy especial en nombre de nuestra directora Karen Labrador Araujo. Les cuento que el día de ayer salimos desde Escuela de Gobernantes con un curso en formulación de proyectos en marco de regalías. Son 40 becas que estamos promocionando a través de Escuela de Gobernantes y Colombia Líder. Está dirigida a funcionarios públicos, está a través de nuestras redes sociales. Sin embargo, ahora en el chat de la clase les vamos a enviar el link de inscripción para las personas que estén interesadas. Está abierto hasta la primera semana de abril las inscripciones. Si no estoy mal, están hasta el 5 de abril para que ustedes participen. Son 40 becas totalmente gratuitas. Solamente tienen que diligenciar el formulario y hacer un ensayo corto de una hoja para que puedan acceder a esta beca. Es con la Universidad del Rosario. Va a ser entre semana, después de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces esperamos que puedan acceder a esta capacitación. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el cual le enviamos a todas las personas toda la convocatoria que tenemos de oferta académica e institucional de Escuela de Gobernantes. También les voy a enviar el link por acá para que se unan al grupo de WhatsApp y estén enterados de primera mano todo lo que estamos haciendo en Escuela de Gobernantes. Le quiero pues nuevamente agradecer a todos nuestros aliados por hacer parte de eso, por creer en Colombia Líder, en lo que estamos haciendo y sobre todo por ayudarnos a fomentar la democracia, también por todo el tema de la educación. Por acá José David dice que agradece el link. Sí, señor, ahora les voy a enviar el link acá a través del chat del Zoom. Me voy a permitirles presentar al experto que nos acompaña en la tarde de hoy. Les presento al doctor Samir Eduardo Zabaleta, experto con más de 8 años de experiencia en temas urbanísticos, inmobiliarios y ordenamiento territorial. El doctor Samir es especialista en Derecho Contractual, Derecho Urbano en la Universidad del Rosario. Está cursando una maestría en Derecho del Estado con énfasis en Gobierno y Desarrollo de las Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia. Ahora también está como docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y docente de Economía Urbana de la Universidad Sergio Arboleda, y actualmente es abogado senior de la firma Illa González y Prieto de Abogado. Al doctor Samir le agradecemos su compañía, su conocimiento y pues nada, doctor Samir, el micrófono es suyo. Le doy la palabra para que salude a todas las personas y daremos inicio a la capacitación cuando usted lo deja. Muy buenas tardes, estimada Jessica. De antemano, un saludo y un agradecimiento para Colombia Líder, para todos sus aliados, para Karen Labrador como directora ejecutiva, a ti, a Breiner y a todo tu equipo de trabajo por promover esos espacios que indudablemente contribuyen en el país, en el desarrollo económico y social de nuestro país. Por supuesto, también un saludo muy especial a quienes se toman el trabajo y el tiempo para participar en estos espacios académicos que tienen un objetivo fundamental y es encontrar esas iniciativas que nos permiten hacer crecer nuestros territorios sin importar su tamaño, su categoría, su alcance, porque es un aspecto transversal para todas las políticas públicas que pretendan implementar desde la Administración Nacional a las administraciones locales. De tal suerte que voy a compartir pantalla. Te agradezco, Jessica. Tú me dirás si empezamos de inmediato. Doctor Samir, gracias por el saludo, por acompañarnos en la tarde de hoy. Sí, yo creo que podemos compartir pantalla. Lo ideal es que vayamos haciendo como unos pares a lo largo de la sesión para ir contestando preguntas. Sin embargo, también al final de la sesión vamos a tener una parte para resolver dudas o inquietudes que ustedes tengan o comentarios, pero está el chat habilitado para que ustedes pongan sus preguntas y el doctor Samir va haciendo una pausa para que no se queden con la duda y luego no se les olvide y tenga que nuestro conferencista devolverse. Entonces, pues doctor Samir, gracias nuevamente en nombre de Colombia Líder, de todos nuestros aliados, a su firma PGP, gracias por prestarnos a este experto académico
hoy en nuestra sesión de catastro multipropósito. Entonces, bienvenido, doctor Samir, y el micrófono es todo suyo. Perfecto. Entonces, nos corresponde hoy abordar un tema, como lo mencionaba, transversal al desarrollo económico y social de todos nuestros territorios, sobre todo en esta fase tan importante para el país en donde la mayoría de municipios y distritos están en la necesidad de actualizar sus instrumentos de planificación, entiéndase, planes de ordenamiento territorial, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial, instrumentos que no son otra cosa que la carta de instrucciones para orientar el desarrollo de los territorios. En ese sentido, no es posible garantizar y promover el desarrollo de un territorio si no se tiene claridad cómo está conformado y cuál es la realidad desde el punto de vista físico, técnico y todas las dimensiones que más adelante veremos. Entonces, aquí se genera una reflexión muy importante y quisiera empezar con un primer mensaje para ustedes, y es que el catastro multipropósito, bueno, antes de adentrarnos en lo que vamos a desarrollar un poco el esquema de lo que vamos a desarrollar hoy, está planteado en dos perspectivas. Primero, un componente general del catastro multipropósito. No nos vamos a adentrar, digamos, en componentes de historia y la línea cronológica de lo que ha sido el catastro multipropósito, porque hay algo muy importante que es que esto no es una política pública nueva, aun cuando estamos en una fase incipiente de implementación, no es una política nueva. Y un componente práctico para que se vea cómo estamos en esas fases, en esos denominados actividades de actuación, de difusión, de conservación y de formación catastral para cada una de las entidades territoriales a través de sus gestores y a través de sus operadores. Entonces, primero que uno debe tener en cuenta es que la política de catastro no es una política nueva. No es una política nueva en el sentido de siempre ha sido una necesidad tener claridad sobre el inventario inmobiliario eh, que tenemos en nuestro país. La primera norma que nosotros detallamos en su momento, y aclaro, no es la única, pero la primera es el decreto 3496 de 1983, que fue un decreto que reglamentó la ley 14.983 en su momento, y tenía como objetivo fortalecer el fisco de las entidades territoriales. Entonces, se expide ese decreto 3496 de 1983, donde tiene un objetivo muy puntual, y es determinar que esas autoridades catastrales tengan a su cargo las labores, y esto va a ser reiterativo durante esta charla, las actividades de formación, de conservación, de difusión y de actualización catastral. Entonces, estos cuatro conceptos son demasiado importantes porque a través de ellos se materializa lo que conocemos hoy como el catastro multipropósito. Ya lo veremos más adelante. No significa en su momento, por supuesto, que no se haya desarrollado normativamente este decreto. De hecho, en su momento ya se definía, se establecieron unos objetivos muy puntuales, ya se empezaba a detallar a través del decreto de 1983 que los inmuebles tenían distintas realidades, tenían una realidad física, que tenían una realidad jurídica, que tenían una realidad económica, que a partir de una sinergia y un sistema de información le iba a permitir a los territorios tomar mejores decisiones. En tal virtud, en el año 2014, para no hacer la historia tan larga, con el Plan Nacional de Desarrollo en su momento, se comienza a hablar de lo que conocemos como el catastro multipropósito. En este momento y en ese momento lo que se hace es simplemente promover esta política pública. Digamos que ha sido una iniciativa de todos los gobiernos que han transitado hasta ahora, y que se concreta en un COMPES, que es el 3859 del 2019, donde ya se concreta el concepto de catastro multipropósito. Antes no se hablaba de multipropósito, pero en mi concepto ya tenía ese fin. Es decir, siempre se ha tenido la concepción de que el aspecto de catastro simplemente tiene un efecto tributario económico, es decir, una realidad y una información a partir de la cual se generan todos los tributos, lo correspondiente a impuesto predial y a todos esos ingresos que reciben las entidades territoriales para un poco garantizar la inversión social que realizan. Sin embargo, esa no es la única realidad del catastro, y ya lo veremos. Pero
con este COMPES, digamos que se concreta ese catastro multipropósito y se incorpora algo muy importante y es el catastro multipropósito rural y urbano. Recordemos que nuestro país, en su gran mayoría o en un porcentaje mayoritario, es un país cuyo suelo predominante es el suelo rural. En ese sentido, se materializa este aspecto y digamos que se viene a concretar con la ley 1955 del 2019, donde surge un cambio muy importante que se desarrolla, por supuesto, en la consagración constitucional del artículo 365, donde se dice la gestión catastral es un servicio público. Se cambia la noción completamente. ¿Qué implica que el catastro sea un servicio público? Implica que debe ser garantizado de forma permanente. Implica que las entidades deben promover y enfocar todos sus esfuerzos a que esta actividad se preste no solamente de carácter permanente, sino de carácter eficiente, porque tiene una relación directa con la finalidad social del Estado, con las finalidades esenciales del Estado. Entonces, esta migración de ser una actividad cuyo objetivo principal es un inventario, un censo inmobiliario actualizado y clasificado, migra a ser un servicio público. En tal sentido, cobra demasiada importancia y como ustedes bien saben, pues nos enfrentamos ya o estamos en aplicación de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, ahorita lo veremos, está concretado en la Ley 2294, pero que también desarrolla el catastro multipropósito. Y a partir de ese Plan Nacional de Desarrollo, que es el que se encuentra vigente, se expiden unas reglamentaciones que son muy importantes tener en cuenta. Nos referimos puntualmente a la resolución 1040 del 2023, donde se categoriza y se desarrolla este servicio público, donde se habla de una resolución única para la prestación de las actividades de formación, de actualización, de conservación y de difusión catastral. Se asignan unas tareas puntuales que si bien ya venían asignadas, pues en esta resolución se concreta y se establece cuáles son las competencias, por supuesto, de los gestores catastrales, cuáles son las competencias de los operadores catastrales, se incorpora y se resalta que en esta actividad, se incorpora y se resalta que en esta actividad no solamente participa, como se cree, el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi y todas las entidades territoriales, sino que existen otros actores de gran importancia, como lo es la Superintendencia Notarial de Registro, como lo es también los usuarios que participan en todas las actividades de formación catastral. Y ahorita, digamos, vemos todos los actores de este gran sistema que hoy en día tenemos dentro del catastro multipropósito. Entonces, puntualmente, y es unos porcentajes que independientemente de donde se vea, se va a verificar un porcentaje de avance. No se nos puede obligar que estas fases de implementación de catastro multipropósito ya se encuentran atrasadas desde su concepción. Es decir, se estipularon unas fases de implementación y hoy en día nos encontramos aproximadamente en la fase 3 que se determinó en su momento, pero sí es importante tener en cuenta que Colombia pasó de tener el 2,25% del territorio con información catastral actualizada al 15%. Esto equivale aproximadamente a 17,56 millones de hectáreas. Sin embargo, vean ustedes que el porcentaje es muy bajito. Y es un porcentaje muy bajito que denota, por supuesto, la falta de ejecución, pues, de estas políticas públicas de gran importancia. Se han implementado protocolos técnicos de interoperabilidad porque uno de los problemas más grandes es que las distintas entidades y sus sistemas de información han actuado como si fueran ruedas sueltas. Entonces, o, por supuesto, con la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que se ha buscado es tener un sistema de información integrado, interoperable, donde esa información se encuentre registrada o por lo menos actualizada y con permanente acceso a quienes la requieran de forma inmediata. No sucede así, por supuesto. Entonces, hoy ya tenemos más de 20 gestores catastrales asignados o creados a nivel nacional. Estamos todavía en fase de implementación, pero es muy importante tener presente que por virtud de la resolución 1040 del 2023
Se habilitaron unos procesos de formación que son muy importantes tener en cuenta porque tienen un carácter participativo y democrático. Es decir, involucran a los propietarios de, de la propiedad privada. En tal sentido, no pueden ser procedimientos ni arbitrarios, no pueden ser em, procedimientos conculcatorios, violatorios, por supuesto deben ser respetuosos y detallando la importancia del componente técnico, porque el componente técnico es fundamental para que se desarrolle una actividad catastral idónea. Entonces, mencionaba al principio que desde el punto de vista inmediata, en inmediatez, con una cercanía del predio y a través de esas visitas en sitio se permite identificar cómo está conformado el predio. Existen métodos indirectos, por supuesto, y es lo que quisiéramos hoy en día contar, y es, por supuesto, contar con mecanismos. En otros países utilizan drones para realizar esas actividades. Entonces, las actualizaciones, las conservaciones y estos aspectos se desarrollan de manera muy eficiente y rápida, lo que permite es que incluso estos mecanismos tecnológicos actualicen la información de manera eh, muy sencilla y lo que hagan es que se reporte pues una información de manera rápida. Aquí es muy importante detallar algo y es que hay mecanismos declarativos y colaborativos. Recuerden ustedes que al ser un servicio público, pues lo primero que uno pensaría es que todas las entidades involucradas se hagan parte de este procedimiento. ¿Para qué? Para que se cumplan con unos criterios muy importantes de la gestión catastral, y es la calidad de la información. Creo que Mariana levantó la mano. Mariana, adelante, ¿o no? Mariana, si quieres poner acá tu pregunta por el chat, porque solamente está habilitado el chat de como para que pueda preguntar al conferencista. Entonces, si quieres acá por el chat. Vale, entonces estoy atento a las inquietudes que vayan planteando. Entonces, vamos a tomar como referencia nuestra resolución 1040. Aquí aclaro algo, y es que esta resolución 1040 ya hay un borrador para que sea modificada. Y respecto a esa resolución 1040 también hay un plazo para hacer comentarios. Por supuesto, ha sido una resolución que desde el punto de vista pedagógico y práctico, pues no ha sido sencillo en el entendimiento de la resolución, pero sobre todo por los alcances, por los esfuerzos económicos que tienen que hacer las entidades para implementar todo lo que el catastro multipropósito conlleva. Pero entonces, ¿a qué hace referencia el componente físico? Entonces, en un componente físico nosotros detallamos puntualmente el uso del inmueble. Se detalla cuál es su identificación catastral, por supuesto. Se detalla cuál es la destinación, a qué se destina el inmueble, qué actividad económica se desarrolla en él y, digamos, todo lo que corresponde a su aspecto de en qué año fue construido, número de plantas, predios a los que de pronto se encuentra relacionado y otros aspectos. Entonces, aquí es por supuesto es muy importante tener en cuenta las unidades de medida que detalla la resolución, porque esas unidades de medida son las que se van a incorporar en las bases catastrales, que van a servir de fuente de información para muchos aspectos dentro de los objetivos que establece el catastro multipropósito. Entonces, vean ustedes que en este aspecto físico se detallan, por ejemplo, las áreas geométricas del predio. Eso es un aspecto muy importante. Se detalla por lo menos si el predio se encuentra sometido a el régimen de propiedad horizontal. Se detalla por lo menos si existe un área también catastral de terreno. Catastralmente, cómo se encuentra el predio, porque una es la realidad inmobiliaria y jurídica que pueda detallar el certificado de tradición y libertad, y otra la que encontremos desde el punto de vista catastral.
También se detallan aspectos tales como si el inmueble tiene una categoría o se encuentra en zona urbana o se encuentra en zona rural. ¿Por qué es importante esto? Porque se determinan unos rangos de área catastral y unos porcentajes a partir de los cuales se van a determinar los rangos de tolerancia entre la diferencia que hay entre el área catastral respecto de la cabida que se reporta desde el punto de vista jurídico. Esto, digamos, es principalmente lo que se detalla en el componente físico. Hay algo muy importante y es que este componente físico tiene un sustento y tiene un insumo documental muy importante y es la representación espacial que se haga del predio. Entonces, por eso es tan importante cuando los operadores o incluso cuando se están llevando a cabo procedimientos catastrales con efectos registrales, que esa representación gráfica de lo que se hace del predio corresponda a la realidad. Porque finalmente eso va a ser el insumo, no solamente para el aspecto tributario, sino para que se tomen decisiones de importancia para la entidad territorial y la jurisdicción en donde se encuentre el predio. Em, el otro componente, voy a ir al chat para consultar preguntas, para ver preguntas. Bajo qué depende la realidad del predio, John. Depende de la realidad del predio y depende de la realidad territorial. Vean ustedes que con la resolución 1040 y esa respuesta habrá que determinarla según la entidad territorial o el inmueble donde usted pretenda identificar estos porcentajes. La entidad territorial tiene la facultad, por virtud de la resolución 1040, de determinar cómo deben ser esos porcentajes, cuáles son, digamos, esos métodos directos que pueden desarrollar o pueden implementar para las actividades de formación, de actualización y conservación catastral. Puntualmente acá cobran mucha importancia, sobre todo en los procesos de formación y actualización. Formación, por supuesto, ahorita vamos a ver que son pues aquellos áreas donde nunca se ha levantado información catastral. Entonces, y creo que esos porcentajes, ya estoy viendo aquí un poco la relación de la pregunta de John con la de Johnny, y es los aumentos, porque Giovanni dice, los aumentos de los valores catastrales no tienen un techo para el aumento de los mismos. Claro, claro que tienen un techo, y los techos dependen de la realidad de los predios. Depende de la realidad de los predios. Por eso es tan importante que la calidad de la información y los criterios de veracidad en estas actividades. Porque pasa mucho, y esto pasa acá en Colombia, donde no existe una realidad específica de los predios y seguramente las entidades territoriales o no están cobrando lo que deben cobrar, y digo cobrar refiriéndome a las actividades de ingresos que reciben pues a través de todo lo que corresponde al componente tributario. Y puede pasar que o cobren por encima o cobren por debajo. Por eso es tan importante que estos criterios de veracidad en las actividades de formación y actualización sean tan exactos para que ese sea la medida específica con base en la cual se toman estas decisiones desde el punto de vista tributario. No vamos a detallar y no nos vamos a centrar solamente en el aspecto tributario, que es lo que más llama la atención del aspecto de catastro, porque recuerden que uno de los objetivos acá es detallar también la importancia que tiene el catastro multipropósito para las actividades de ordenamiento territorial. El otro componente es el jurídico. Y en ese componente jurídico, ustedes, el primer mensaje y la primera idea que viene es, uy, el folio de matrícula inmobiliaria, la cédula de un inmueble. Así es como se identifica. Pero yo iría más allá. El componente jurídico de o la realidad jurídica de un predio hace referencia también a el tipo de derecho y de relación o vínculo jurídico que tiene un sujeto con el inmueble o con el predio. Es decir, cuáles son aquellos, qué tipo es propietario, tal vez, o simplemente es beneficiario de un acto de servidumbre, o tiene una servidumbre de tránsito, soy propietario en qué sentido, o soy beneficiario, o qué tipo de relación tengo yo con ese predio. Entonces aquí es muy importante porque no solamente se detallan esos vínculos de derecho, también se detallan aspectos tales como cédulas catastrales,
cuál es, digamos, el código, lo que coloquialmente denominamos CHIP, pero el código homologado de información predial, porque son aspectos también que detallan el inmueble, pero hay algo muy importante que tiene que estar atado y que, si ustedes me preguntan, yo creo que en un 80, no, estoy dando un porcentaje muy bajito. En un 95% de los predios, casi nunca coincide la realidad que se reporta en la matrícula o en el folio de matrícula inmobiliaria que nos detalla obviamente el certificado de tradición y libertad respecto de lo que existe físicamente. Entonces, jurídicamente hay unos datos muy importantes que son la cabida del predio, es decir, su extensión superficiaria, sus linderos, cuáles han sido por lo menos todos esos antecedentes en títulos, es decir, quién es su propietario, es decir, si está sometido, ejemplo, pertenece a un patrimonio autónomo, o pertenece a una persona natural, o pertenece a una persona jurídica. Entonces, el componente jurídico nos permite detallar, digamos, los vínculos de derecho que existen sobre el predio. Ahora bien, ¿cuál es la idea? ¿Y cuál es el ideal y cuál es el sueño de todos? Que lo que reporte en el componente físico guarde simetría con lo que existe en el componente físico. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que existe un principio de coordinación entre la superintendencia de notariado y registro y también las entidades catastrales, en donde en donde por virtud de cualquier actuación que desarrolle la una o la otra, pues el objetivo es que se remitan y se interlacen información para que no existan inconsistencias. Voy a ir al chat de preguntas. Voy a ir hasta acá. Dice John Edison, a ver. Los aumentos de valor catastral no tienen techo, pero los municipios pueden aumentar porcentualmente lo que a ellos les parezca en cuanto al valor catastral, que es el mismo de un año en otro, hasta un 200 o un 300% incremento. Todo esto, por supuesto, se desarrollan a través pues, de actos administrativos y es indudable que los incrementos y los decretos que emita cada entidad eh, guarden correspondencia con las realidades de los predios. Eso es lo importante en este caso. Entonces, a la pregunta de los porcentajes, la entidad territorial, y como estamos viendo catastro multipropósito, la entidad territorial lo que hace es determinar estos insumos a partir de los cuales se levanta la información y a partir de, a partir de esa información que es objeto de levantamiento, pues a partir de eso se tomarán las decisiones eh, desde el punto de vista tributario. Sí, hay varias modificaciones, por supuesto, de la ley 1955. Además, recuerden que ya tenemos también un plan nacional de desarrollo que modifica el artículo 47. Ya vamos para allá. De hecho, vamos a ver algunas modificaciones que se están planteando con el borrador que se encuentra a disposición de todos ustedes para que realicen esas observaciones tan importantes que están manifestando acá. Em, Vamos a detallar también el aspecto económico. ¿Qué es el aspecto económico? Y es un poco en lo que se ha circunscrito el entendimiento del catastro, insisto. Entonces, se determina el avalúo catastral. Recuerden ustedes que esto es producto de un análisis técnico y estadístico del mercado. A partir de eso se determinan pues las bases gravables. Aquí aclaro, mi experticia no es desde el punto de vista tributario, pero para efectos catastrales sí se tienen en cuenta estas variables estadísticas del mercado para determinar las bases gravables de los impuestos predial unificados y a partir de eso la entidad territorial pueda generar los cobros respectivos. Pero entonces, este es uno de los aspectos. Y miren ustedes que aquí se detalla de forma concreta estos tres aspectos, pero yo diría que hay otros también muy trascendentales. Uno de ellos es el componente urbanístico y social y de servicios públicos. Porque un territorio que no, o mejor, un territorio que no conoce la realidad física, jurídica y económica de su inventario inmobiliario,
indudablemente va a desarrollar una planificación territorial correcta y aterrizada a la realidad eh, de la población y también, digamos, de su jurisdicción y de su distrito y de su municipio. Entonces, en este componente urbanístico vamos a ver ahorita que con el decreto 1232 y aprovechando la oportunidad en la que nos encontramos, en la que muchos distritos y municipios van a revisar sus instrumentos de planificación, van a tener que consultar distintas dimensiones. Esas distintas dimensiones que se materializan en lo que se denomina por el decreto 1232/2020 el conocimiento integral del territorio. Entonces veremos dimensiones ambientales, dimensiones económicas, dimensiones institucionales, dimensiones de la realidad del suelo, ya iremos para allá. Pero entonces el mensaje acá es, un predio no tiene una única componente. Catastro no se circunscribe al componente económico. También tenemos un componente jurídico de gran importancia y el componente jurídico es muy importante porque, entre otras cosas, permite proteger el derecho de propiedad consagrado en nuestro artículo 58 constitucional. Em, Perfecto. Entonces, con la ley, voy a quitar esto acá. Entonces, con la ley y con el nuevo plan de desarrollo nacional de desarrollo, surgió algo muy importante y lo importante de este plan nacional de desarrollo es que se aclara que el servicio público es prestado por el Estado, es deber del Estado prestar el servicio público. Y tiene un componente muy importante y ese componente importante es, reitera que la autoridad máxima catastral a nivel nacional es el Instituto Colombiano, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y que si bien es la autoridad máxima, las entidades territoriales, los esquemas asociativos de entes territoriales tienen la facultad de prestar este servicio público. ¿A través de qué? Los denominados gestores centrales. Entonces, en este sentido, este plan nacional tuvo la virtud de pronto de reiterar aspectos que ya veníamos conociendo, que eran de gran importancia, y sobre todo tuvo la virtualidad de detallar esta ley 2194 que existe en cabeza del IGAC. También existen la competencia puntual de expedir reglamentación técnica, jurídica, sobre todos los especificaciones, lineamientos, métodos, procedimientos para el desarrollo de la gestión catastral. Puntualmente esto lo hizo a través del artículo 47 y en este caso lo que establece es lo que les acabo de manifestar. Recuerden ustedes que el catastro multipropósito, además de todos los componentes que hemos visto nosotros, tiene una relevancia importantísima en la implementación del acuerdo de paz. El acuerdo de paz para terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera. ¿Por qué tiene tanta relevancia? Porque recuerden que en el título 1 de este acuerdo de paz se detalla un territorio hacia un nuevo campo colombiano que tiene como objetivo robustecer, proteger y garantizar el desarrollo del suelo rural. Y en este sentido, el objetivo es que ese sistema catastral pueda tener una realidad respecto de este suelo rural, que se lleven a cabo mecanismos en donde se garantice un recaudo efectivo de los recursos, en donde ese recaudo efectivo de los recursos se, eh, se implemente y tenga una relación directa con el gasto y la inversión social y que un poco digamos, se contrarreste esa actividad donde se ha desarrollado un poco una concentración productiva del suelo. Entonces, ¿qué se lograría? Pues obviamente con un catastro que contemple el suelo rural, que se potencialice la propiedad rural, contrarrestar esa propiedad rural improductiva. Entonces, además de eso, va a permitir contrarrestar, va a permitir garantizar la transparencia de la propiedad de la tierra. Porque tal vez nosotros en entidades territoriales, en distritos y municipios donde el inventario inmobiliario está medianamente actualizado,
No existen problemas respecto del derecho de propiedad, respecto de los títulos y respecto de ese inventario inmobiliario. Tal vez ahí no hay inconveniente, pero sí que lo hay en el suelo rural. Entonces, con este plan nacional se detallan unos aspectos muy importantes. Vean ustedes, el catastro multipropósito, porque cuando uno le pregunten qué significa el catastro multipropósito, uno no se puede quedar con el detalle de decir, no, simplemente es que se actualicen las bases catastrales. Por supuesto que no. Porque el catastro multipropósito tiene distintos objetivos. Uno de ellos es promover la seguridad jurídica. ¿Y qué implica la seguridad jurídica? Que exista certeza respecto de la titularidad de los predios, que exista certeza sobre las características físicas de dicho predio, es decir, qué cabida tiene, cuáles son sus linderos, quién es su propietario, cómo se adquirió dicho inmueble. Y no existe esa incertidumbre que sucede en muchas partes del país. Sobre todo porque a partir de esa seguridad jurídica es donde se van a establecer los límites que tienen las entidades territoriales para llevar a cabo sus actividades de formación. Porque mal haría una entidad territorial donde se va a levantar un, o se va a levantar por primera vez una base catastral, o se va a actualizar vulnerando un derecho de propiedad de los predios que se encuentran en área de influencia. Entonces, uno de los objetivos puntuales de este catastro multipropósito es garantizar la seguridad jurídica. Incide, también tiene una incidencia importante en las decisiones de ordenamiento territorial, porque si una entidad territorial no tiene claridad respecto de su inventario inmobiliario, pues tal vez va a estructurar un modelo de ocupación que no corresponda con las necesidades del territorio. En tal sentido, todas este tipo de objetivos dependen directamente del catastro multipropósito. Parte, y lo mencionábamos ahorita, parte de lo que yo les reiteraba sobre el conocimiento integral. Una correcta decisión de ordenamiento territorial parte del conocimiento integral del territorio. ¿Y en dónde se ve el conocimiento integral? Vean ustedes que el proceso de planificación territorial que establece nuestro decreto 1232 establece que en las fases de diagnóstico se deben tener en cuenta y también las de formulación, por supuesto, se deben tener en cuenta distintas dimensiones. La primera de ellas es la dimensión ambiental. Entonces aquí se resaltan algunos aspectos. Se resalta, por supuesto, la característica geográfica del territorio, cuáles son los elementos que constituyen el sistema biofísico, cuáles son las áreas de conservación, cuáles son las de protección ambiental, cuáles requieren un plan de manejo, cuál es la cobertura y el uso actual del suelo, cuál es la aptitud potencial y cuál es su vocación, puede ser desarrollado, no puede serlo, tiene unas condiciones específicas que no permiten ningún tipo de desarrollo. De pronto hay unas áreas que ya tienen una degradación ambiental que no requieren una protección tan exigente, pero indudablemente hay que tener claro cuál es la dimensión ambiental para determinar, por ejemplo, cuál es el nivel de gestión del riesgo que debo yo implementar como administración municipal. Hay otra dimensión muy importante que es la dimensión sociocultural, es decir, cuál es la población que conforma el territorio. ¿Qué tipo de población tenemos? ¿Cuál es la dinámica demográfica de ese territorio? ¿Cómo está su población? ¿Cuál es su distribución actual? ¿Qué grupos étnicos la conforman? Porque a partir de eso, pues se va a permitir orientar el modelo de ocupación. Entonces se determinarán estos aspectos tales como en dónde debo potencializar servicios tan importantes como la educación o dónde debo yo potencializar actividades de recreación y deporte, dónde debo potencializar actividades de bienestar social, dónde estamos, digamos, en déficit existentes desde el punto de vista cultural, digamos, cuáles están sometidos o no a los aspectos beneficiarios de lo que conocemos como el Censo Nacional Agropecuario, y digamos otros aspectos. Entonces,
Esta dimensión también es muy importante. Hay otra dimensión que se debe incorporar y es la dimensión económica. En esta dimensión económica que en esta fase de formulación es muy importante. ¿Por qué? Porque se analiza la estructura predial. Entonces, en esa estructura predial, por ejemplo, yo voy a determinar en el sector de mi municipio o mi distrito, cuál es el tamaño predominante de los predios. ¿Para qué? Pues para verificar qué áreas de actividad, por ejemplo, puedo yo desarrollar. También puedo decir cuál es la actividad económica de carácter primario en esa dimensión económica. También puedo decir cuál es el empleo predominante. Y todo eso, ¿cómo se obtiene? A partir de un levantamiento previo con unos criterios de calidad e idoneidad de la información. Hay otras dimensiones, por supuesto, la dimensión funcional. Entonces, en esa dimensión funcional que tiene una relación directa con las anteriores, me va a permitir determinar cuál es la ocupación actual. Entonces, me va a determinar si el suelo es urbano, rural, si existen, digamos, fenómenos de conurbación, si está plenamente urbanizado, si efectivamente ahí voy a tener un tratamiento de consolidación o eventualmente voy a tener un tratamiento de renovación urbana o indudablemente ahí predomina un tratamiento de desarrollo o tal vez por la configuración me va a permitir también una vocación regional donde se va a promover la interdependencia con otras entidades territoriales, además de la ocupación actual, pues, evidenciar aspectos tan importantes como la vivienda, es decir, puedo determinar cuál es el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. Puedo determinar cómo estamos en aspectos tan importantes como servicios públicos, domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y gas. Entonces, en ese sentido, también podré determinar yo cuál es la capacidad, cuáles son mis fuentes de abastecimiento, cuáles los esquemas de oferta, cuáles son los esquemas de demanda, cuál es la capacidad de infraestructura ejemplo, de captación, de potabilización, de almacenamiento y otros aspectos tan importantes en temas de servicios públicos domiciliarios. Y digamos que todo esto tiene también, bueno, hay otro aspecto muy importante y es determinar por lo menos qué se considera y qué hace parte del espacio público. Porque a partir de esa determinación de espacio público, yo deberé determinar también dónde hay un déficit cualitativo y cuantitativo de espacio público efectivo por persona. Y todo esto que les estoy contando va a depender pues, de los levantamientos que tengamos. Voy a poder determinar también cómo estamos en términos de infraestructura de transporte. Voy a determinar cómo estamos en aspectos tan importantes como cuáles son los equipamientos existentes para la prestación de todos los servicios en las ciudades. Puedo también determinar dónde está la fortaleza cultural por tener un sector de interés patrimonial de gran importancia. Entonces, esta dimensión funcional es muy importante. Otro aspecto de relevancia es la dimensión institucional. Entonces, yo ahí diría, debo tener claridad cómo está mi administración municipal o distrital para tomar cualquier decisión de ordenamiento territorial. ¿Cuál es mi capacidad financiera? ¿Cómo está mi bolsillo? ¿Requiero financiación a nivel internacional o seguramente o seguramente por virtud de la categoría y por virtud de los ingresos corrientes que pueda tener la entidad territorial, se me permite llevar a cabo toda esta implementación de esta política? Voy a ir nuevamente a los chats. Por supuesto, Fabián, por supuesto, porque existen, y digamos que estas son premisas, Fabián Contreras, estas son premisas que indudablemente desde el punto de vista normativo se plantean unas premisas y unos enfoques indicativos, porque digamos que estos son, lo que sí son taxativos son las dimensiones, pero son enfoques indicativos que dependerán de la realidad de cada territorio.
Camila, disculpe que lo interrumpa. ¿Será que usted puede leer las preguntas, por favor, y luego sí dar la respuesta? Porque las personas que vayan a ver esta clase a través de nuestro canal de YouTube no saben a qué le está dando respuesta porque no les salen las preguntas en la grabación. Para que porfa nos ayude. Claro que sí. César Abreu, doctor, ¿qué información prima para la actualización catastral? El certificado de tradición y libertad aparece 73 hectáreas en la escritura octavo. ¿Cómo se puede aclarar esta inconsistencia? César, esa inconsistencia se puede aclarar a través de un procedimiento administrativo o un procedimiento catastral con efectos registrales. Y aquí obviamente cobra importancia la situación particular. Porque puede pasar que usted en su certificado de tradición y libertad tenga mucha más área y desde el punto de vista catastral tenga un área más pequeña o un área superior. Entonces, en ese procedimiento catastral con efecto registral, puntualmente lo que va a hacer la entidad catastral es hacer una visita en sitio a partir de una solicitud que usted realice, por supuesto, y eh, donde usted pues aportará todos los documentos y los insumos que le permiten a usted probar su solicitud. Es decir, vea, yo tengo en mi folio de matrícula solamente 200 metros cuadrados, pero resulta que en la realidad no son 200 metros cuadrados, sino son 500. Entonces usted eventualmente, y sin entrar en los detalles de la resolución 1101 conjunta del IGAC, de IGAC y Superintendencia Notariada, pues usted va a tener que aportar sus escrituras antecedentes donde muestren sus títulos, cómo surgieron esas cabidas, su plano topográfico con el levantamiento topográfico que detalle su solicitud. Y a partir de esa solicitud, lo que hará la entidad catastral es realizar una visita en sitio para corroborar si solicitud si es al lugar o no al lugar. Para hacerle el corto, en lo que termina esto es en una decisión, si es muy evidente la diferencia o si se encuentra la certeza en ese sentido, termina en una resolución que emite Catastro y que se direcciona a la Superintendencia Notariado, donde le van a hacer una anotación en el folio específico del predio. Cuénteme, César, si le respondí. Fabián Contreras, el decreto 1232 creo que se queda corto en relación con la información de la dimensión económica, ya que al tener parte de la información catastral no hay alineamientos frente al análisis de la información que se puede obtener de la parte catastral. Sí, no, Fabián Contreras, porque recuerde que uno de los insumos más importantes de los instrumentos de planificación son los denominados documentos técnicos de soporte. Y en esos documentos técnicos de soporte se va a detallar la realidad del territorio. Estas dimensiones que menciona el decreto 1232 no son las únicas, por supuesto, son un derrotero que hay que desarrollar, pero puntualmente en ese ejercicio del documento técnico de soporte es que se detallarán todos esos componentes de la dimensión económica. Digamos que en el decreto pues no se van a detallar todas, pero el documento técnico de soporte cuando se vaya a revisar el instrumento de planificación sí es muy importante que detalle no solamente las que están ahí, sino a las que haya lugar según la realidad de, eh, del distrito. La grabación no las comparten. La doctora Jessica creo que ya respondió esa consulta. César, prima la realidad física si se encuentra en discrepancia entre la información catastral y los títulos deben aplicarse la resolución conjunta. De acuerdo, lo que estaba explicando. Para efectos de llevar a cabo actos jurídicos sobre los predios, recuerden que, ejemplo, en un acto de compraventa, cuando uno va a transferir algún tipo de predio, lo hace como cuerpo cierto, pero pues obviamente si usted se asesora a un abogado juicioso, pues va a determinar y se va a cerciorar que lo que se está colocando como cabida y los datos físicos en los foros de matrícula inmobiliaria van a coincidir con su realidad física. Em, donde se levantan de manera masiva las actas de colindancia. Aquí hago una aclaración respecto de lo que menciona Natalia Ladino. Para determinar esas diferencias a través de lo que establece la resolución conjunta y puntualmente cuando hay una diferencia respecto del área que está en folio de matrícula y el área que está desde el punto de vista catastral, sí existen unos mecanismos para actualizar de manera masiva los predios, pero existen unos procedimientos muy específicos según la discrepancia. Me explico. Si resulta que la diferencia es tan pequeña
y no supera los rangos de tolerancia que establece la resolución conjunta, que de pronto tal vez proceda una actualización catastral, indudablemente, se expedirá al acto administrativo. Pero si resulta que usted tiene unos predios colindantes cuyos propietarios no están de acuerdo con su planteamiento, es decir, le dicen a usted, ese señor está equivocado y su cabida y sus linderos no son los que usted me está diciendo, lo que se hace catastro y las entidades catastrales es decirle a usted, como yo no puedo vulnerar el derecho de propiedad de los titulares de los predios, vaya y suscriba un acta de colindancia, que si ustedes me preguntan, un acta de colindancia o es la muerte o es la vida. Es la vida si el propietario del predio colindante tiene buena relación con usted y es consciente de que efectivamente existe una inconsistencia. O es la muerte si la persona no quiere em, aceptar esa solicitud que se plantea. ¿Por qué? Porque si resulta que no quiere usted, en vez de recurrir a este procedimiento administrativo, va a tener que acudir a un procedimiento que se denomina deslinde de amojonamiento, que es ante la jurisdicción ordinaria. Entonces, existen muchos mecanismos y muchos remedios para contrarrestar estas situaciones. Digamos que la resolución conjunta establece unos procedimientos que quisiéramos fueran más rápidos, por supuesto. De hecho, la resolución 1040 del 2023 de resolución única de la gestión catastral incorpora estos aspectos, sobre todo cuando ya se han tenido decisiones en aplicación de los procesos de la resolución conjunta. Recuerden ustedes que en esta resolución conjunta tenemos procedimientos tan importantes tales como rectificación de áreas y linderos por acuerdo entre partes, actualización masiva, como mencionaba Natalia, rectificación por incorrecta determinación. Entonces, digamos, existen distintos procedimientos que según la realidad de la inconsistencia se deberán ejecutar. Gracias, doctor. Con gusto, César. ¿Qué opciones hay si no IGAC no responde una reclamación en un tiempo de 2 años? Quisiera darles la respuesta efectiva a eso porque existen varios mecanismos. El primero de esos es radicar una solicitud invocando que el servicio catastral es un servicio público, pero en la práctica les cuento que existen mecanismos como, desde el punto de vista práctico, porque desde el punto de vista jurídico uno a veces llega hasta las acciones de tutela. Acciones de tutela por vulnerar ese servicio público o por vulnerar un derecho de petición previo o por vulnerar distintos aspectos. Y la verdad es que la realidad catastral y de las entidades y las respuestas de las entidades no es la mejor. Es la hora y no he visto una sanción en ese sentido, en el que me digan Catastro no me contestó hace más de 2 años una solicitud. Porque también se han invocado respuestas como la gran carga laboral y la gran fase de implementación de catastro multipropósito. ¿Qué opciones hay, Nancy? Que Nancy pregunta qué opciones hay si no IGAC no responde una reclamación. Existe desde un derecho de petición puntual hasta una solicitud de reunión con la persona que tiene su trámite a cargo, hasta acciones de tutelas, hasta distintos mecanismos. Pero la pregunta de Nancy es, venga, ¿qué hago si no me han respondido? Yo creo que ahí la mejor es la insistencia a través de estas solicitudes de carácter administrativo. Mariluz Durango, en un predio, ¿cómo se determina el valor del avalúo catastral? Entonces, eso es un poco, Mariluz, lo que hemos mencionado. El avalúo catastral es producto de un levantamiento. Ahorita vamos a ver las actividades de formación, actualización y conservación catastral, donde a través de distintos métodos se determina la característica física, jurídica, económica del predio. A partir de eso se determina el avalúo catastral, ya lo veremos, Marilu. Entonces, estamos en las dimensiones del territorio. Dimensiones del territorio. Pasemos ahora vean ustedes lo que implica el conocimiento integral. ¿Cuál es el conocimiento integral? Que a través de todos los sistemas de información podamos tener un único insumo
en el que contrarrestemos la información ambiental, la de ordenamiento territorial, la de infraestructura vial de servicios, la geológica, la de amenazas y riesgos, y todo eso conforma el catastro multipropósito. Eso es el conocimiento integral. Ahora bien, el único actor no es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por supuesto. No es el único. Les decía que si bien tiene la facultad y el deber de establecer todos los lineamientos para llevar a cabo una gestión catastro multipropósito idónea, también tiene que actuar de manera armónica con la Superintendencia de Notariado de Registro que detalla los componentes físicos. Pero también debe ser una gestión armónica con los gestores catastrales, es decir, con las entidades territoriales que van a habilitar la prestación de servicio público en el territorio específico. Entonces, en ese sentido, las entidades territoriales van a coordinar a sus gestores catastrales. Y esos gestores catastrales, a su vez, tendrán personas que desde el punto de vista operativo desarrollan esas actividades que son los denominados operadores catastrales. Y no de menor importancia resultan los usuarios, porque los usuarios en actividades tan importantes como la que nos mencionaban, en solicitudes con ocasión de la resolución conjunta, son quienes ayudan mucho en esta formación y actualización. Recuerden que la formación y la actualización catastral que se establece en la resolución 1040 tiene una característica que no se puede olvidar. La característica es su componente participativo. Entonces, en esas actividades, los particulares podrán hacerse parte porque puede suceder que un gestor catastral o un operador catastral esté levantando la información de forma incorrecta. Vean ustedes que están frente a la misma realidad práctica. No coincide la información física y jurídica de los predios respecto de la realidad física. Por eso esa resolución conjunta es tan importante. Vámonos ya a cuáles son las actividades puntuales de formación, conservación, actualización y difusión catastral. Algunas pareciera que el significado lo dice todo, pero genera alguna confusión. ¿Qué es la formación? La formación es aquella actividad correspondiente a aquellos predios donde se va a levantar la información por primera vez, donde nunca se ha levantado información catastral. Entonces, eso es la conformación inicial. Existen muchos predios en nuestro país donde no se ha levantado la información catastral. ¿Recuerdan ustedes el porcentaje inicial que mencionábamos? Donde no estábamos ni siquiera por encima del 50%. Entonces, esta actividad de formación no es voluntaria, no es optativa, no es si la entidad territorial quiere y está dentro de sus actividades políticas y públicas, no, es obligatoria. Es obligatoria. ¿Por qué? Porque se trata de un servicio público. En ese sentido, si es una actividad obligatoria, se debe desarrollar una identificación completa. Entonces, ahorita las entidades territoriales a través de sus gestores catastrales, cuando vayan a realizar la formación y la conformación inicial de sus bases catastrales, deberán tener en cuenta que no es optativo, es obligatoria. Y en ese sentido tendrán que desarrollar pues todas las verificaciones desde el punto de vista técnico y regulatorio para aplicar esas metodologías técnicas de levantamiento de la información y pues cargarla de forma correcta. Ahora bien, hay otra actividad muy importante y la otra actividad muy importante corresponde a la actualización. ¿Qué es la actualización catastral? La actualización catastral no tiene otro objetivo puntual que es verificar y corregir lo que esté mal levantado. Esa es la actualización. Entonces uno aquí se confunde porque dice actualizar, bueno, ¿yo cómo actualizo eso? Entonces esta actividad catastral parte de que existe un error en el levantamiento.
Y al existir un error en el levantamiento, lo que le indica al gestor catastral y a la entidad territorial es: vaya, identifique, verifique y corrija parte de esos tres verbos rectores. Todo esto lo pueden ver en la resolución 1040. Entonces, la actualización parte de que existe un error en el levantamiento. Hay otra actividad, por supuesto, que es la conservación. La conservación, la conservación, perdón, me están escribiendo acá. La conservación no tiene otra actividad distinta a garantizar que la información que ha sido levantada pues se custodie de manera correcta, que existan las bases de información a través de las cuales el ciudadano, los usuarios, el IGAD, superintendencia notariado, gestores, gestores catastrales, operadores, todos los actores puedan acceder a ella de manera inmediata, de fácil acceso, que se vuelva una realidad de ese concepto que todo mundo repite ahora, pero que en la realidad práctica no existe, y es la interoperabilidad de la información. Ustedes van a otros países y predomina todo lo que se conoce como el Big Data. Entonces, que ese Big Data es donde toda la información que existe está condensada en una nube y todas las entidades pueden acceder a ellos cuando quieran y no hay riesgo de que sea alterada. Esto no pasa acá. Entonces, por eso actividad de conservación está entrelazada con las dos anteriores. Y finalmente viene el componente de difusión. De difusión es: les insisto, todos estos procedimientos no son unilaterales, o sea, bueno, son unilaterales en el sentido de que la entidad territorial toma la decisión de actualizar toda su información, o de formarla, o de conservarla, pero debe tener en cuenta a, por lo menos, los propietarios de los predios de influencia, porque si no los tiene en cuenta, puede incurrir en una nulidad o puede incurrir en una vulneración de algún tipo de derecho de propiedad. Entonces, rápidamente, ¿qué se vienen para? Porque sé que deben estar cansados. ¿Qué se viene para las entidades territoriales? Y aquí los invito a consultar los procedimientos que nos establece la resolución 1040 y a consultar el borrador que está en la página, o está cargado, perdón, en la página del IGAC, donde se habla de cómo se van a llevar a cabo estos procedimientos. Entonces, primer procedimiento, y lo voy a decir en normas generales, no me voy a detener en el detalle. Acto administrativo con efectos generales, donde la entidad territorial anuncia que va a iniciar un proceso de formación o un proceso de actualización catastral. Hay un acto administrativo de carácter general donde informa el inicio. Entonces, si usted es un particular, ¿y cuál es el objetivo de esto? Que este acto administrativo tendrá que decir: estos son los predios de influencia. El identificado en tal, tal, ubicado en tal, identificado con full matrícula. Todos estos están dentro del periodo, dentro del acto administrativo y de la actividad de formación. Ese acto administrativo de inicio, por supuesto, debe determinar, y aquí es muy importante porque va a determinar cuáles son las zonas donde se va a llevar a cabo la formación, va a determinar cuál es el municipio, cuál hace parte de este aspecto, cuál no, cuáles son los predios involucrados, cuáles son los ejercicios resultantes de esa actividad de formación y, por supuesto, si tiene relación o si va a tener en cuenta los procedimientos catastrales con efectos registrales que se estén llevando a cabo. Entonces, un acto administrativo con efectos generales que habla del inicio. En ese inicio y en ese tránsito entre la expedición del acto administrativo inicial y en el curso del proceso, claro que los particulares se pueden hacer partes. Que si se pueden oponer o se pueden vincular, claro que lo pueden hacer. Recuerden que tiene un carácter participativo. Y también tenemos un acto administrativo de clausura del proceso, donde se determina cuál es la realidad de de ese, de esa actividad de formación o de esa actividad de actualización. Por supuesto, existen unos plazos para cierre
para esos actividades de formación donde se le permite unos términos específicos a las partes para hacerse parte de ella. Y si hay que corregir errores, pues lo indudable es que quienes estén en área de influencia, pues se les permita corregir dichos errores. Tenemos entonces también una decisión definitiva, una definición administrativa de carácter general, para que no se diga que se tomaron unas decisiones sobre los predios de gran importancia y las personas no se hicieron partícipes. Por eso debe proceder con un respeto irrestricto de la publicidad del acto administrativo. Porque si no se cumple con ese requisito de publicidad, pueden viciar todo el procedimiento. Imagínense los retrocesos y los detrimentos patrimoniales que se pueden causar en este sentido. Otro principio muy importante y es la decisión que se esté tomando y los actos administrativos deben ofrecer las oportunidades para que se participen en esos procesos. Es decir, si yo estoy llevando a cabo un procedimiento catastral con efecto registral de mi predio y ya estoy a puertas de que se tome una decisión administrativa que puede estar a mi favor o en contra, hombre, usted que está adelantando entidad territorial una actividad de actualización, vincule mi proceso para que no vaya a empezar de nuevo su levantamiento. Vincúlelo. Y de paso ahí garantiza la legalidad de su procedimiento administrativo, me garantiza el criterio de armonía y colaboración que debe tener usted con todas las entidades y de paso me respeta mi derecho de propiedad. Criterio muy importante todo esto, no se puede desarrollar estas actividades de formación, actualización, difusión si no existe calidad e idoneidad de la información. Si no existe eso, el procedimiento del ejercicio está. Por eso es muy importante que esas actividades se lleven a cabo con calidad e idoneidad de la información. Cuando ustedes que participen y lideren y dirijan esos aspectos, es muy importante hacer la recomendación a los operadores catastrales y decirles que esto no es un juego. Es que están levantando información que va a distintos aspectos que pueden cambiar la realidad de un territorio. Entonces, esa calidad e idoneidad de la información de los predios involucrados en las actividades de formación son fundamentales. Y, em, y lo último que yo les quería decir, lo último que yo les quería decir en este aspecto era que existe, perdón acá, que esa precisión y ubicación de los predios debe redundar en cada uno de los procedimientos. Entonces vean ustedes, me mencionaban ahorita la resolución conjunta, esa precisión que se va a incorporar, ejemplo, que se va a incorporar ejemplo en los procedimientos de procedimientos catastrales con efectos registrales se van a ver inmersos en todas las actualizaciones de linderos, en las rectificaciones por precisa indeterminación o en la inclusión de datos de área. Para los que no saben cuál es este procedimiento de inclusión de datos de área o de linderos, resultan que hay inmuebles tan antiguos en donde a través de toda la cadena crediticia del inmueble no se incluyó nunca o el área, la cabida y extensión superficiaria o los linderos. No se incluyeron a lo largo de toda su cadena de tradición. Entonces, cuando yo voy a transferir mi inmueble, cuando voy a constituir una propiedad horizontal sobre mi predio, o cuando voy a gestionar una licencia de construcción o una licencia de urbanización, o cuando voy a desarrollar cualquier acto jurídico, resulta que mi folio no tiene ese dato. Entonces, estos procedimientos están contemplados en la resolución conjunta. ¿Qué se logra con una gestión catastral multipropósito? Creo que todos lo sabemos, pero no sobra recordarlo. Lo primero es tener certeza sobre la realidad de un predio. Nadie debe conocer mejor un predio que su dueño. Debe saber cómo es su realidad física, debe saber cómo es su realidad económica y debe saber cómo es su realidad jurídica. Otro aspecto que se logra con el catastro multipropósito es la correcta toma de decisiones de ordenamiento territorial. Si no hay un correcto actividad catastral desde el punto de vista de la formación, actualización y de la realidad del inventario inmobiliario,
no se va a poder tomar una decisión correcta desde el punto de vista del ordenamiento territorial. Y recuerden ustedes que el ordenamiento territorial tiene una relación directa con algo tan indispensable como el desarrollo económico y social de los territorios. Un territorio que no se ordena de manera idónea no va a poder generar el desarrollo económico y social de su pueblo. Y hoy en día, donde queremos implementar las tecnologías de la información, debe existir realmente la denominada interoperabilidad de los sistemas. Esto llevamos varias décadas intentando implementar este concepto. Ya creemos que con radicar de forma electrónica ya se logra la interoperabilidad, pero resulta que la interoperabilidad se concreta en que un procedimiento se lleve a cabo por flujos electrónicos de principio a fin, que puedas tener toda la información de carácter inmaterial y no tenga yo que estar radicando físicamente o ir a consultar repositorios documentales de manera física. Y lo verán en todos los planes de desarrollo donde las administraciones prometen de manera frecuente, porque es uno de los objetivos más importantes, incrementar sus índices de competitividad. Entonces, no se puede incrementar un índice de competitividad si no hay una interoperabilidad real que permita una mayor eficiencia entre la relación entre el ciudadano y un servicio público con la administración. Entonces, aquí era simplemente generarles una reflexión de la importancia de lo que contempla Catastro Multipropósito. Era, digamos, por términos del tiempo, desarrollamos los componentes más importantes sin decir que sean los únicos. Em, Les recuerdo que existe un borrador de resolución donde se va a modificar la resolución 1040 del 2023. En ese sentido, les agradecemos por el espacio, Jess, Colombia Líder y a todos sus aliados por promover estas iniciativas y por supuesto estaré presto a lo que se requiera posteriormente. Muchas gracias a todos. Samir, pues gracias por acompañarnos en la tarde-noche de hoy. No sé si tengan alguna duda o inquietud acá en el chat. Creo que hay una última palabra que la escribió Miguel Mora como a las 7:20, donde dice, en el área rural se tiene en cuenta para la actualización catastral área del terreno y toda su área de construcción. Miguel, se recuerda que en los componentes que veíamos existe un componente económico, un componente físico y un componente económico, físico y jurídico. Entonces, en el componente físico, no solamente se va a detallar el área bruta del predio o el área total del predio, sino también se podrá detallar cuál es el área de construcción. Espero haberte respondido. Gracias, doctor Samir. No sé si alguien más tiene preguntas antes de que el doctor Samir nos abandone en este momento. Por acá para Alejandro Rodríguez, donde dice el enlace donde bajar la conferencia. Entonces, como les ponía en el chat hace un momento, apenas se termine la clase, se descarga la grabación. Desde la Oficina de Comunicaciones de Colombia Líder se edite, luego se sube en el canal de YouTube de Colombia Líder, para que lo tengan en cuenta. Por acá dice Jason Andrés Parea, doctor Samir, por favor, unas diferencias concretas de la conversación y la actualización catastral. Perdóname, es conservación. Te repito, por favor, unas diferencias concretas de la conservación y la actualización catastral. Claro que sí, mira. La actualización catastral, no voy a empezar por la conservación. La conservación catastral es la actividad de mantener actualizada la base catastral o de los datos que se han reportado en ese sistema de información. Entonces, es mantener actualizada. Mientras que la actualización es identificar, verificar y corregir los errores que se hayan realizado en el levantamiento. Y esto es algo que yo mencionaba porque la actualización se presta para confundirla con la conservación. Porque la conservación es mantener la información actualizada en la conservación, mientras que en la actualización es corregir los errores que se han presentado por virtud de los levantamientos anteriores. Espero haberte respondido.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna inquietud que quiera hacer o algún comentario que quiera aportar antes de que finalicemos la sesión. Recuerden que en el chat que les envié hace un momento es un grupo, es un canal de WhatsApp, está enlazado con una comunidad del Centro Democrático porque en este momento estamos en una alianza con el Partido Centro Democrático con un curso dirigido a funcionarios públicos. Entonces no se preocupen que es el mismo canal de Escuela Gobernante, solamente que lo tenemos cruzado porque estamos también enviando información del curso que tenemos en este momento. Les recuerdo que pueden seguir este canal de WhatsApp y ahí van a tener toda la información de todas nuestras capacitaciones. También recuerden que hace poco lanzamos a inscripciones el curso de formulación de proyectos con la Universidad del Rosario. Acá nuestro compañero Guayna lo envió para que se puedan registrar, entonces para que por favor puedan aplicar a estas becas. Tengo por acá otra pregunta, doctor Samer dice, buenas noches, ¿de qué manera los municipios que no están actualizados, no están habilitados y tampoco priorizados pueden obtener la información para contratar la actualización con un privado? Lamentablemente, los municipios a los que no se les haya habilitado la gestión catastral deben tramitar todos estos aspectos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la autoridad máxima en este aspecto. Por acá Olga Beatriz Pinzón, proceso mediante el cual se renueva el inventario de los inmuebles en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos. Qué pena, ¿me repites, por favor? Dice, Olga Beatriz pregunta, no sé si pregunta o es un comentario, usted me dirige, usted me corrige, proceso mediante el cual se renueva el inventario de los inmuebles en sus procesos o aspectos físicos, jurídicos y económicos. Sí, sí, es quizás la actividad de formación y actualización catastral, donde se actualizan todos los aspectos físicos correspondientes a área bruta y todo lo que estamos mencionando, y también jurídicos, eventualmente, si así se requieren, con un procedimiento catastral con efectos registrales, económicos, si ha cambiado pues la actividad económica del predio. Listo. La otra pregunta, ¿qué ventajas tiene para un municipio habilitarse como un gestor catastral? Tiene la posibilidad de descentralizar esa actividad tan tortuosa y tan grande desde el punto de vista económico, técnico y jurídico. Uno de los problemas que hemos tenido a nivel nacional es que las entidades no dan abasto para realizar estos levantamientos, que requieren tiempo, que requieren presupuestos y que requieren una idoneidad técnica. Como ustedes ven, estas actividades de formación y conservación suelen confundirse. Entonces, cuando se realizan los levantamientos desde el punto de vista físico, no solamente es importante que ese levantamiento lo desarrolle pues la persona idónea, sino que sepa también qué actividad va a realizar, porque si voy a realizar un levantamiento donde mi objetivo es formar catastralmente, pues ya sé que no existe una base catastral previa, pero si yo lo voy a actualizar, pues mínimamente debo partir del levantamiento previo que ya tiene un error. Entonces es muy importante que ese ejercicio se descentralice y que se le permita a las entidades territoriales contar con una robustez técnica, institucional y administrativa que desarrolle una actividad que lo que ha pasado a lo largo de los años es que no ha sido posible a cargo de las entidades territoriales de forma directa. Dice, ¿existen herramientas o procesos de formación por parte del IGAC para reconocimiento predial e implementación de catastro con enfoque multipropósito? Le- Existen herramientas o procesos de formación por parte del IGAC para reconocimiento predial e implementación con catastro entiendo que sí. Entiendo que sí hay procesos de formación por parte del IGAC. No sé si la pregunta es si si el IGAC enseña a realizar estos levantamientos. Entiendo que sí, periódicamente eh, hacen componentes de pedagogía. Sí, las redes sociales del IGAC pueden consultar a través de Facebook. Hay un curso, hicieron un convenio con la ESAP donde están invitando a los municipios a que se inscriban a esta capacitación sobre este proceso. Entonces los invito a que revisen las redes sociales del IGAC con la ESAP donde hay un curso abierto. No sé si ya se cerró, pero yo hace como la semana pasada vi este curso para las entidades territoriales. Entonces
yo creo que les recomiendo que le peguen una revisadita, no les quita mucho tiempo a ver qué hay habilitado, pero sé que sí hay un convenio entre la ESAP y el IGAC. Hay una pregunta final, doctor Samir, para cerrar, por parte de Gisela Martínez, donde dice, ¿no pueden estos municipios contratar con un gestor o debe ser solo con el IGAC? De acuerdo a la 1040 del 2023, puede ser un gestor que esté habilitado y actualizado en el 70%. Sí, pueden hacerlo a través de un gestor habilitado. Claro que sí, eso sí lo pueden hacer. De hecho, ustedes ven aquí en Cundinamarca que hay municipios que utilizan el gestor catastral, ejemplo de Zipaquirá. Soacha creo que es otro ejemplo. Entonces claro que sí lo pueden hacer. Bueno, doctor Samir, bueno, tengo la última y ya lo dejo ir. La actualización catastral, creo que es como un comentario. La actualización catastral es el proceso mediante el cual se renueva el inventario de los inmuebles en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos. No solo es para hacer correcciones, creo que ese era un comentario de Olga. Sí, Olga, tienes razón, tienes razón. No solamente es para hacer correcciones, lo que dice la norma es que se identifica, se verifica y se corrige si hay lugar a corrección, por supuesto. A todos ustedes les agradecemos habernos acompañado en esta sesión de nuestra clase de catastro multipropósito. Les quiero nuevamente recomendar de que sigan nuestras redes sociales, de que ingresen y se unan al grupo de WhatsApp. Nuevamente lo envío acá en el chat de la clase para que estén enterados de primera mano de todas nuestras capacitaciones. A todos ustedes, gracias por el tiempo, por sentarse con nosotros hora y media, 2 horitas de la semana a aprender. Créanme que para Colombia Libre es muy grato contar con tantas personas de diferentes lugares del país y que nos acompañen a Colombia Libre Escuela de Gobernantes. Es también nuestra forma de aportar al país desde la academia. Así que esperamos que tengan una buena noche, que nos acompañen en una próxima oportunidad. Recuerden que Colombia Líder sigue en la capacitación de funcionarios públicos, de líderes sociales. En nombre de Colombia Líder, de todos sus aliados, les agradecemos la sesión de hoy. Al doctor Samir, le agradecemos haberse conectado con nosotros hoy y compartir un poco de su conocimiento con todos nosotros. En nombre de nuestra directora ejecutiva, Karen Labrador, les damos agradecimiento y cerramos nuestra sesión por la noche de hoy. Cualquier cosa que necesiten, estamos a través del chat de WhatsApp. Ahí está, unas en el canal o un tema que ustedes quieran aprender, también lo podemos hacer. Estamos abiertos a sugerencias en el tema que ustedes se quieran capacitar. Entonces, cerramos la sesión de hoy. Gracias, doctor Samir. Buena noche y espero que tengan un buen descanso. Hasta luego.